¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver hoy energías alternativas en este primer módulo. Las llamamos también energías renovables, las llamamos energías limpias, justamente porque la característica fundamental que tienen es que no contaminan el medio ambiente. Dentro de los recursos energéticos de los que disponemos, podemos hablar de dos grandes grupos, de las energías convencionales y de estas energías alternativas o no convencionales o energías limpias, que es a lo que nos vamos a dedicar hoy en esta charla. Las energías convencionales que todos conocemos se encuentran justamente en nuestro planeta, en estado sólido, como puede ser el carbón, en estado líquido, en estado gaseoso, como puede ser el gas natural, y un capítulo aparte merece también mencionar la energía nuclear. ¿Qué característica tienen estas energías convencionales de las que vamos a hablar muy poquito porque la charla de hoy justamente está dirigida hacia el otro grupo de energías? Pero las características justamente que tienen y que son negativas es que son contaminantes. Todos los procesos de extracción de este tipo de energías contaminan el medio ambiente y en algún momento se supone que van a terminar las reservas en nuestro planeta de este tipo de energías. Por eso es que empezaron ya a tomar muchísima importancia el uso del otro tipo de energía, de las no convencionales o de las energías limpias, que en contraposición justamente no, no presentan este problema de que se vaya a agotar en algún momento la fuente de generación y no contaminan el medio ambiente. Vamos a ir estudiándolas una por una. Acá solamente las mencionamos: la energía eólica, mareomotriz, geotérmica, hidráulica, la biomasa y la energía solar, en donde nosotros sabemos que a partir del sol podemos generar energía eléctrica, por ejemplo, y energía térmica. Empezamos estudiando la energía eólica. Y en principio tenemos que ver cuál es el recurso que se aprovecha y qué genera, qué tipo de energía genera. La fuente justamente es el viento, la fuente de generación es la energía que nos proporciona el viento. Y a través de un elemento como este que estamos viendo en esta imagen, que es un aerogenerador o una turbina eólica, podemos obtener energía eléctrica. ¿Cómo es este aerogenerador? Es una evolución del viejo molino de campo que se usa todavía para extraer agua de napas subterráneas. Fíjate que tiene una columna, ¿sí? Y en la parte superior, justamente, todos los elementos que van a generar la energía, ¿no? El generador, un freno, una caja de cambios, un sistema de orientación justamente para que se vaya orientando en forma automática de acuerdo a la dirección de los vientos dominantes. Y lo más importante son las palas, ¿sí? Que son las que, perdón, son las que se van a mover justamente por acción del viento. Y este movimiento, esta energía cinética, es la que luego se va a transformar en energía eléctrica. Acá tenemos las dimensiones justamente de estas palas. Fíjate que antes de montarlas sobre el aerogenerador, la escala, ¿no? Con respecto a una persona que está al lado. Y este es el interior de la columna, ¿no? De la torre, que tiene, por supuesto, una escalera de acceso para poder acceder a la parte superior. No trabajan solas estas torres o estas turbinas eólicas, sino que trabajan en conjunto, conformando lo que llamamos parques eólicos.
Esta es una energía que está bastante desarrollada en nuestro país. Acá, como pueden ver, parque eólico en Punta Alta, en la provincia de Buenos Aires, en Claromecó, también en la provincia de Buenos Aires. En el sur de nuestro país, donde los vientos dominantes son bastante fuertes, también encontramos este tipo de parques y, repito, no trabajan solos, sino que trabajan conformando un grupo, grupos de aerogeneradores. Esto es en California, a lo largo de una ruta, conformando entonces estos grupos o parques eólicos que pueden llegar a generar energía, a lo mejor para poder abastecer una ciudad. Vemos ahora la energía hidroeléctrica. ¿Cuál es la fuente? ¿Qué recurso aprovecha la energía hidroeléctrica? Justamente la energía cinética de ríos y saltos. Y la generación también es de electricidad. Lo que se hace en este caso es construir un dique, como este que ven acá. Se construye un dique que interrumpe el paso de un río. Entonces se genera un lago en uno de los sectores del dique y por supuesto en el otro sector sigue su curso el río. Fíjate que hay una diferencia de nivel muy importante entre el lago artificial que genera esta represa y el río propiamente dicho. Entonces, esta diferencia de altura genera presión y el agua, justamente, al pasar a presión a través de las turbinas que tiene esta central hidroeléctrica, justamente genera la energía necesaria. Acá, esta primera imagen de esta central hidroeléctrica de España muestra las turbinas cerradas, ¿sí? Los pases justamente cerrados, y acá ya es cuando se abre y la presión con la que pasa el agua, justamente por esa diferencia de altura, es la que genera la energía eléctrica. Este tipo de energía también está bastante desarrollada en nuestro país. Tenemos varias represas construidas, por ejemplo la de Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos, el Chocón en Neuquén y Río Negro, en Nihuil, Mendoza, ¿no es cierto? Tenemos varias represas construidas en nuestro país y te cuenta esta tabla que yo te estoy mostrando cuál es la potencia instalada y cuál es la energía medida por supuesto en megawatts y cuál es la energía media anual que estamos generando. Vemos ahora otra energía que es la mareomotriz. La energía mareomotriz aprovecha también el recurso del agua, pero ya no del cauce de un río, sino que va a usar la energía que se genera justamente en las mareas, en las diferencias de altura que tienen las mareas durante el día y durante la noche, lo que se llama bajamar y pleamar. Genera también energía eléctrica. Entonces lo que se hace es instalar también un dique en un estuario, ¿no? Que es un accidente geográfico en el mar, y aprovechando esa gran diferencia de altura entre el día y la noche, trabaja de una manera parecida a la energía hidroeléctrica, ¿no es cierto? Este dique contiene también turbinas en su interior y el agua, esta diferencia de altura genera presión y el agua cuando pasa entonces a presión a través de las turbinas genera energía eléctrica. Acá tienen un ejemplo de este dique de Reims en Francia, ¿sí? Y como comentario, tiene menos impacto ambiental que la hidroeléctrica, ¿sí? Porque está instalado justamente en el mar. La energía hidroeléctrica en muchos casos compromete, como pasó por ejemplo con Salto Grande, compromete algunas ciudades, ¿sí? con su instalación.
Geotérmica, energía geotérmica. Ahora ya dejamos de lado el agua y vamos a aprovechar el calor o la energía térmica que está contenida en el interior de la Tierra para generar también energía eléctrica. Entonces, fíjate en este gráfico, ¿no? Que si vos inyectás agua, ¿sí? El agua, al hacerla pasar a través de estas fuentes de calor que tenés en el interior de la Tierra, cambia de estado, empieza a aumentar, por supuesto, su temperatura, cambia de estado y ese vapor de agua que vos extraés con todo este sistema también se conduce a una central geotérmica para generar energía eléctrica. Acá tenemos imágenes justamente de centrales geotérmicas, una en Filipinas y otra en Islandia. De acuerdo a las características, pueden generar también mucha energía, mucha potencia. Y acá tenemos una central geotérmica en Neuquén, en nuestro país, un poco más pequeña, pero que también trabaja con el mismo principio y genera energía eléctrica, ¿no? ¿Qué hace la biomasa? La biomasa trabaja con materias orgánicas de origen vegetal o animal, con desechos, ¿sí? Con basura, y genera un gas ecológico que se denomina biogás y también genera biodiesel. Nos vamos a encontrar con tres alternativas, ¿no es cierto? La biomasa natural es producida directamente en la naturaleza sin ningún tipo de intervención del humano. La biomasa residual es producida por la actividad humana, o sea, por la basura, por desechos, ya sean residuos vegetales y forestales, ya sean residuos animales, residuos de alguna industria o residuos incluso de alguna zona urbana. Entonces, la basura, vos mediante un proceso que después vamos a explicar de qué se trata, vos la podés convertir o se puede convertir justamente en este biogás o gas ecológico. Y podemos hablar también de la biomasa producida, que es la que se genera intencionalmente para obtener este carburante. ¿Cómo se hace para obtener este biogás, perdón? Se utiliza este elemento que ven acá, que es un biodigestor, ¿sí? Este biodigestor tiene una cámara que se denomina cámara de digestión, tiene una cámara de carga por donde vos introducís la mezcla con la que querés trabajar, y en esta cámara de digestión se va a producir un proceso de fermentación anaeróbico. Anaeróbico quiere decir sin presencia de oxígeno. Este proceso de fermentación, entonces, al no tener oxígeno dentro de su elaboración, se realiza la descomposición mucho más rápida y justamente por la parte superior de la campana, este biodigestor está enterrado, está por debajo del nivel de piso, de tierra, y por la parte superior de esta campana sale la cañería que puede distribuir el gas a lo mejor a una pequeña vivienda. ¿Para qué se utilizaría este sistema? Se usa mucho en el campo, donde las redes de gas natural no llegan y se puede utilizar entonces para generar gas, para generar biogás para una pequeña vivienda. Los restos de este proceso de biodigestión se utilizan como fertilizante para el campo. Hay dos modelos de biodigestor. Este que acabamos de ver es el modelo hindú. También hay otro que se utiliza en China, que trabaja con el mismo principio, ¿no es cierto? Cámara de carga, cámara de digestión y descarga justamente del fertilizante para la tierra. Acá tenemos, no somos promotores de Rotoplas, por supuesto,
Pero acá tenemos muy bien graficado, por eso lo puse este esquema, cómo trabaja un biodigestor, la cámara de mezcla, la mezcla justamente que vos estás incorporando para realizar el proceso, la salida de fertilizante para el campo y la salida por la parte superior, justamente la salida por la parte superior de la campana del biogás que abastece a una pequeña vivienda de campo, ¿sí? Otro modelo, un modelo horizontal, pero bueno, trabajando de la misma manera, ¿no es cierto? Con el mismo principio de biodigestión. Bien, dentro de lo que es energía no convencional, habíamos mencionado también la energía solar. Así como hablamos del agua en un río o en los mares, así como hablamos del calor que se encuentra a grandes profundidades de la superficie terrestre, y así como hablamos de este proceso de digestión o de biodigestión mediante el cual podemos obtener gas a partir de la basura, a partir de los desechos, vamos a hablar ahora del sol y de qué se puede obtener justamente a partir de la energía o del calor que nos entrega el sol. Fíjense que la característica de todas estas energías de las que venimos hablando es que no son contaminantes, ¿no es cierto? No, y son energías limpias en cuanto a su proceso. Dentro de lo que es arquitectura solar, también vamos a diferenciar dos ramas. Vamos a diferenciar lo que es la arquitectura solar activa o tecnológica, en donde nos valemos justamente de cierta tecnología para la generación, ya sea de calor o de energía eléctrica. Y vamos a hablar de la arquitectura bioclimática o de la arquitectura pasiva, en donde ya la arquitectura misma va a ser la encargada de, desde el punto de vista de su diseño, desde el inicio del proyecto, va a ser la encargada de generar este tipo como es de elementos, ¿no es cierto? Ya sea calor, ya sea calefacción o ya sea ventilación. Cuando hablemos de tecnología vamos a hablar de paneles fotovoltaicos, vamos a hablar de colectores solares, y cuando hablemos de arquitectura bioclimática vamos a hablar de efecto invernadero y sus distintas aplicaciones, ¿sí? Como por ejemplo en un muro Trom-Michel o muro colector acumulador. Bien, energía fotovoltaica. Los paneles fotovoltaicos aprovechan justamente la energía lumínica generada por el sol, por la radiación solar, para transformarla en energía eléctrica. Así es un panel fotovoltaico, ¿sí? Tiene un contacto delantero, que va a ser el que está expuesto a la radiación solar, una capa cubierto, por supuesto, por una capa antirreflectora, y tiene en su interior un material semiconductor con un tratamiento especial. Entonces, cuando la radiación solar incide sobre esta placa, se genera una diferencia de potencial entre el contacto delantero y el contacto trasero. Esa diferencia de potencial justamente es la que hace que los electrones viajen, y si vos conectás cualquier artefacto a esta placa fotovoltaica, vas a obtener energía eléctrica. Una celda fotovoltaica única es muy, muy pequeña y puede generar una diferencia de potencial de medio volt. No sirve demasiado, ¿sí? Medio volt equivale a la diferencia de potencial de una pila chica. Entonces, ¿qué haces? Agrupás estas celdas en módulos fotovoltaicos y agrupás los módulos en conjuntos fotovoltaicos para llegar a obtener la diferencia de potencial necesaria. Algunos ejemplos de aplicación. Este es un hotel en Colón,
Y en este hotel se resolvió la iluminación exterior con pequeños paneles fotovoltaicos montados sobre cada una de las luminarias. Acá me parece que tenemos una foto más cercana. Fíjate que este panel tiene 9 celdas, ¿sí? Y con estas 9 celdas se genera la diferencia de potencial necesaria para que esta luminaria trabaje, sin necesidad de utilizar la red eléctrica del lugar, ¿sí? Otros ejemplos, paneles fotovoltaicos aplicados a lo mejor en un alero de un balcón, paneles fotovoltaicos aplicados en la cubierta inclinada de una vivienda. Y después vamos a hablar un poquito de la inclinación que necesitan estos elementos. Tejas fotovoltaicas, algo bastante novedoso. Una cubierta, podés resolverla con un sector en donde se trabajen con tejas fotovoltaicas que combinan, por supuesto, con las tejas comunes, ¿sí? Y se sabe que 250 tejas fotovoltaicas pueden generar una potencia de 1 kilowatt. Son bastante fáciles de colocar y ocupan aproximadamente 18 metros cuadrados de una cubierta. Colectores solares. Los colectores solares, al igual que las celdas fotovoltaicas, aprovechan también la energía que nos da el sol, pero la diferencia es que generan agua caliente, ¿sí? Agua o aire podría ser, los más comunes son los de agua. ¿Para qué utilizaríamos el agua caliente? En principio para agua caliente sanitaria y se utiliza mucho justamente para climatización de piscinas. Entonces vamos a analizar un poquito cómo trabaja este sistema de colectores solares. El agua fría de la red ingresa a un tanque de reserva que tenés en la parte superior de la vivienda. Desde este tanque de reserva vos ingresás con agua fría a un tanque acumulador y este tanque acumulador, en vez de funcionar a gas, como funcionaría un termotanque común, funciona justamente conectado con un colector solar plano. Entonces el agua pasa justamente a través de este colector, se calienta y se puede utilizar justamente para uso sanitario, para agua caliente sanitaria, para calefacción, depende de la temperatura que podamos llegar a generar. Hay algunos sistemas de calefacción que trabajan con temperaturas bajas, o para climatización de piscinas. ¿Cómo es un colector solar plano? Es una caja hermética, como ven acá en este corte, ¿sí? Aislada térmicamente, que tiene una placa negra en donde se apoyan justamente las cañerías que conforman esta serpentina que estamos viendo acá en esta vista, ¿sí? Entonces, el agua fría que viene del acumulador pasa a través de esta serpentina, se va calentando por incidencia del sol sobre esta placa y luego, ya a mayor temperatura, la volvemos al acumulador. Esta caja que yo te dije que está herméticamente cerrada en todas sus caras, menos en la cara superior. La cara superior tiene un vidrio y ese vidrio justamente es el que hace que aumente la temperatura en el interior de este elemento y que al aumentar la temperatura, el agua que pasa a través de estas cañerías se vaya calentando, ¿sí? Aplicaciones
en este caso en la cubierta de un local, ¿sí? Y en este caso en el suelo, ¿no? En el piso. Es muy importante que hablemos de la inclinación que tienen estos elementos, porque vos fijate que están inclinados en las dos imágenes que yo te estoy mostrando, y de cuál sería la mejor orientación. La mejor orientación para nosotros, que estamos en el hemisferio sur, es la norte. ¿Por qué? Porque estamos mirando el sol. Después vamos a ver algunos ejemplos de viviendas ubicadas en el hemisferio norte, para las cuales la mejor orientación obviamente es la sur. Por eso te digo que siempre este elemento tiene que estar mirando el sol. Y la inclinación va a tener que ver con la latitud del lugar, para verano y para invierno. Se supone que para Buenos Aires la mejor inclinación es de 45 grados, ¿sí? Nosotros estamos aproximadamente a unos 35 grados de latitud sur. Depende de la ubicación geográfica, entonces, del lugar donde vos estés instalando este tipo de elementos, va a ser la inclinación que vos vas a tener, ¿sí? Vamos a hablar un poquito ahora entonces de arquitectura sustentable y de esta concepción bioclimática de la arquitectura que te habla de tres principios. El principio de captación, almacenamiento y distribución. ¿Cómo se logra esto? Justamente adosando, como vemos acá en esta imagen, un invernadero a un local y con un muro que tiene un tratamiento especial que se denomina muro colector acumulador o muro Trompe-Michel. ¿Qué es el efecto invernadero? Que justamente es uno de los principios con los que trabaja esta arquitectura solar pasiva o arquitectura bioclimática. Podemos hablar del efecto invernadero en nuestro planeta y esto después lo vamos a poder asociar al comportamiento del vidrio, ya sea en un colector solar, ya sea en el muro Tromp o ya sea en un invernadero adosado, como vimos en la imagen anterior, ¿sí? Bien, ¿a qué llamamos efecto invernadero entonces? Vamos a llamar efecto invernadero al aumento de temperatura de un local debido al comportamiento selectivo del vidrio frente a la radiación infrarroja. La radiación infrarroja de onda corta puede atravesar un cerramiento vidriado, ¿sí? Pero luego, cuando ingresa al local, comienza a rebotar y a ser absorbida por los distintos elementos opacos que tenés en el interior del invernadero. Estos elementos opacos emiten radiación con otra longitud de onda, con una longitud de onda más larga. Entonces, en esa situación, el vidrio ya es impermeable a esa longitud de onda larga, a esa radiación infrarroja de longitud de onda larga. Y al no poder salir, al no poder volver justamente al exterior, queda almacenado ese calor en el interior del invernadero. Por eso es que te digo que el comportamiento del vidrio es selectivo con respecto a la radiación solar. Deja pasar la radiación solar infrarroja de onda corta, pero no deja salir la radiación de onda larga. Por eso es que se genera este aumento de temperatura en el interior. Podemos ver algunos ejemplos de la aplicación justamente de este efecto invernadero. El muro Trompe-Michel, o muro colector acumulador, aprovecha también la energía del sol y genera calefacción y ventilación. Vamos a ver un poquito cómo está conformado primero y después cómo trabaja. El muro en sí es un muro macizo de un material que puede ser hormigón o puede ser piedra. Lo importante es que sea un material que tenga mucha inercia térmica y tiene dos registros, un registro superior y un registro inferior.
Tiene una cámara de aire por delante de entre 10 y 15 centímetros y tiene, por supuesto, como terminación exterior, un vidrio para generar el efecto invernadero. Entonces el aire frío del interior del local entra por el registro inferior, pasa por esta cámara de aire que va a estar caliente justamente, el aire dentro de esta cámara se va a ir calentando por incidencia del sol sobre el vidrio y justamente porque el vidrio trabaja con este efecto invernadero. Y entonces el aire caliente, como es menos denso, pesa menos que el aire frío, va a salir o va mejor dicho, a pasar por el registro superior y se va a incorporar al local. Entonces, de esta manera se está generando una corriente, que está dibujada acá con esta flecha roja, que se denomina corriente convectiva, que va a ser absolutamente continua y que va a ir de alguna manera calentando entonces el aire frío que tenés en el interior del local. Esto que yo conté acá pasa de día. De noche, los registros del muro se cierran y el muro que almacenó calor durante todo el día, se fue calentando durante todo el día, va a ceder ese calor que almacenó por radiación hacia el interior del local. Quiere decir que este es un sistema pasivo de calefacción, ¿sí? No necesitas de ningún medio mecánico, simplemente con el trabajo de este muro expuesto a la radiación solar podés generar un sistema pasivo de calefacción. ¿Qué pasa en verano con este sistema? En verano podemos ventilar a través de este muro el local. ¿De qué manera ventilamos? Abriendo una ventana del lado frío de la casa, que en nuestro caso sería el lado sur porque el muro va a estar orientado al norte. Este aire frío que vos haces ingresar por la ventana sur va a barrer con el aire caliente del local. Lo vamos a hacer pasar por el registro inferior, que va a ser el único que va a estar abierto de los dos, y vamos a evacuar este aire caliente por un registro que tiene el vidrio, que también va a estar abierto. Fíjate que este registro del vidrio en situación invierno estuvo siempre cerrado, pero en verano lo abrimos para que esta corriente justamente pueda salir o evacuarse hacia el exterior. Quiere decir que tenemos un sistema que puede generar calefacción para invierno y ventilación para verano. Un ejemplo que utiliza este sistema de muro colector acumulador o muro Trompe-L'Oeil, una vivienda en New Jersey, Estados Unidos, que se llama Kellbaugh. Acá tiene un muro Tromp para la planta baja y para la planta alta, y fíjate que durante el día trabaja justamente por convección, calentando el aire frío del ambiente a través de este pequeño invernadero que se genera entre el vidrio y el muro. Tiene también un invernadero adosado esta vivienda, ¿sí? Que estamos viendo acá en esta proyección. De noche, el muro almacenó calor durante todo el día y cede calor entonces al interior de los ambientes por radiación. Está orientado al sur, justamente este muro Trump, porque New Jersey está a 40 grados de latitud norte. Y acordate que yo antes te había dicho que estos elementos que captan la energía del sol tienen que estar orientados hacia el ecuador siempre. Bien. Acá vemos cómo está conformada esta vivienda. Y tiene que ver un poco con lo que yo te contaba, que esta arquitectura bioclimática, desde el diseño de la vivienda, trata de aprovechar de la mejor manera la energía. Fíjate vos que todos los locales más importantes de la vivienda, el estar, el comedor, están orientados al sur en este caso porque, repito, estamos en el hemisferio norte. Igual que el invernadero, ¿no es cierto? El invernadero también está orientado al sur
para lograr un mejor aprovechamiento de la energía. Y fíjate vos que los locales de servicio, como puede ser un garage en la planta baja, o como puede ser esta circulación en la planta alta, ¿no es cierto?, los baños y demás, están orientados hacia la orientación más fría, justamente para proteger a los locales principales, las habitaciones, ¿no es cierto?, este despacho y demás, de los vientos fríos que te pueden llegar desde el sur. Ofician entonces como de tapón o de protección estos locales de servicio para los locales principales, ¿sí? Y acá en esta axo podés ver un poquito cómo trabaja el muro Tromp, con el invernadero adosado, ¿sí? Cómo justamente el aire va a ir circulando a través del muro, va pasando por esa cámara de aire, se va calentando y va generando esta corriente convectiva, perdón. La clase que viene vamos a hablar de conducción, convección y radiación, por ahora se las nombro nada más. Entonces esta corriente convectiva va a ir calentando el aire del local, ¿sí? Un ejemplo tenemos acá de una vivienda en donde se ve el distinto tratamiento de acuerdo a si los registros están abiertos o cerrados en invierno y en verano. En invierno, el invernadero calienta el aire en su interior, el muro acumulador irradia ese calor que fue acumulando durante el día a la noche, y también hay una serie de depósitos de agua bajo piso. El agua también es un elemento que tiene muy buena inercia térmica, entonces el agua se va calentando durante el día, en la medida en que este aire caliente va circulando también a través de estos depósitos de agua, y a la noche irradia calor desde el piso también. ¿Cómo se resuelve el sistema de ventilación en verano? Bueno, absolutamente al contrario que en invierno, ¿no es cierto? Se abren todos los registros para dejar que las corrientes de aire atraviesen la vivienda y puedan tener un efecto de ventilación. Ayudado también con un ventilador que se coloca en la parte superior de la vivienda para que justamente pueda realizarse la circulación del aire. Otro ejemplo, una vivienda en Brasil, en Florianópolis, que tiene una serie de elementos que la hacen autosuficiente. Autosuficiente quiere decir que se autoabastece de energía. Entonces cuenta con paneles fotovoltaicos y con colectores solares en la cubierta, ¿no es cierto?, de la vivienda. Los paneles, recuerdan, generan energía eléctrica y los colectores solares calientan agua. Tiene también un tratamiento especial para las aguas residuales. Las aguas residuales son las aguas de desagüe. Se denominan aguas grises las de los desagües secundarios, como la ducha, el lavabo, y se denominan aguas negras las de los desagües primarios, como ser mingitorios e inodoros. Entonces lo que se hace es un reciclado del agua, y las aguas grises justamente se pueden utilizar para realizar la descarga de inodoros y mingitorios. Tiene también un sistema de recolección y reuso de agua de lluvia para el regado de jardines, patios exteriores y demás. Y bueno, este último cuadro es para ir teniendo una idea y una comparación entre las energías convencionales, que como yo te dije al principio, va a llegar un momento en que en nuestro planeta van a agotarse, a pesar de que se van descubriendo nuevas fuentes, y las energías no convencionales, que justamente son una fuente inagotable, ¿no es cierto? Y que están algunas en desarrollo, otras en aumento o en crecimiento. Bibliografía para que puedan ampliar un poco más el que esté interesado en este tema, y creo que nada más. Bueno, nada, muchas gracias entonces.